Good evening, everyone, and thank you so much for joining us for this LEAD Family Child Care Provider Training in Spanish. Buenas noches, tengan todos ustedes y bienvenido al entrenamiento del portal de educadora de LEAD en español. Gracias por estar con nosotros. We are going to get started in about 2 minutes just to give everyone a chance to log in. So just hang tight and we'll get started soon. Estaremos empezando en 2 minutos para darle oportunidad a todas las personas que se unan al webinar. Nos vemos en un ratito. Okay, folks, we're going to begin the presentation. Thanks again for joining us. I'm going to set forth an overview of how the presentation is going to go and set a couple rules when we begin here. Muy bien, vamos a comenzar el entrenamiento. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Les voy a dar un breve aviso de cómo se va a llevar el entrenamiento y las reglas que vamos a seguir. My name is Andrew Epic. I am the Director of Field Operations Policy at EEC. Mi nombre es Andrew Epic y soy el director de Field Operations en EEC. Leading us in this session tonight is going to be Lynn Philpott, and she'll be guiding us through a demo of the LEAD portal. Guiándonos esta noche será la señora Lynn Philpott y nos llevará paso a paso a través del portal de LEAD. And providing translation tonight is our wonderful translator and EEC licensor, Johanna Ochoa. Y proveyendo la traducción será la licenciadora Johanna Ochoa. 2 things to note before we begin. Dos cosas que debemos saber. Oh, sorry, Johanna. It's okay. We're going to record this session and post it on our YouTube page. So if anyone isn't able to attend tonight that is interested that you know about, they'll be able to view the session after we've completed it. Okay. Dos cosas que deben saber es que este webinar está siendo grabado y va a estar disponible en nuestra página de YouTube. Para cualquier persona que no pudo asistir a una de estas sesiones, lo podrá tener disponible. In addition, you'll be able to submit questions during and at the conclusion of the webinar today. En adición, ustedes van a poder someter preguntas para el final de la presentación. You should see a little box on the right-hand side of your screen labeled questions. Type in your question there and we'll answer as many questions as we can at the end of the session. Deben ver un encasillado en la parte derecha de su página donde dice preguntas. Por favor, escribir sus preguntas ahí para el final de la presentación. This session is 90 minutes, so we'll spend about an hour demoing the LEAD portal and about a half hour or as long as we get questions to answer your questions. Esta sesión dura aproximadamente 90 minutos, 1 hora la emplearemos en la demostración de LEAD y la otra media hora la tendremos para preguntas. Todo depende del tiempo disponible al final de la presentación. Great, and without further ado, I'm going to pass it along to Lynn Philpott to lead us in the training. Lynn, take it away. Y ahora se lo paso a Lynn Philpott, que continuará el entrenamiento. Good evening, everyone, and welcome. My name is Lynn. I will be presenting and demonstrating a variety of features of the LEAD portal for you tonight. Buenas noches, mi nombre es Lynn Philpott y yo estaré demostrándole y guiándolos a través de varias funciones del portal de LEAD esta noche. This is our agenda for the evening. First, we'll just show you what our training schedule has been for all of the LEAD trainings that we're doing. Next, we'll talk about how to get an account for yourself in the LEAD portal if you don't already have one. Then we'll talk about how to navigate through the LEAD provider portal homepage. We'll talk about how to start a transaction in the LEAD portal and how to submit a transaction from the portal to EEC. We'll also discuss how to navigate to existing submitted transactions in the portal and some things that you should be aware of after you submit a transaction to EEC. And then at the end, as Andrew mentioned, we'll have our question and answer session. Nuestra agenda para esta noche será, primero vamos a hablar acerca de los horarios disponibles para este entrenamiento.
Continuaremos cómo obtener una cuenta del portal de educadora de LEAD. Vamos a hablar cómo navegar la página principal del portal de LEAD, cómo comenzar una transacción en el portal, cómo someter una transacción en el portal. También vamos a hablar de cómo navegar a transacciones sometidas ya existentes en el portal de LEAD. Algunas cosas de las cuales usted debe estar pendiente después de haber sometido las transacciones y preguntas y respuestas. We have offered our training several times for different types of child care programs. Hemos ofrecido estos entrenamientos ya en varias ocasiones para diferentes tipos de cuidado de niños. We've had sessions for center-based care and residential programs, and we've also offered our training 5 different times for family child care. Hemos ofrecido para programas de grupo y después de escuela y para programas residenciales y de agencias de colocación y hemos ofrecido 5 entrenamientos para programas de cuidado de niños en el hogar. We just have one session left after this evening, which will be in Portuguese. But as Andrew mentioned, if anyone you know has not been able to attend one of our trainings, they will be able to watch the recorded sessions on YouTube. Solo nos queda una sesión disponible después de esta noche y es en portugués, pero como lo habíamos avisado, esta presentación está siendo grabada y estará disponible para ser vista luego en nuestro canal de YouTube. The best way to learn about LEAD is to see the system live. So most of our presentation tonight, you will be seeing the actual LEAD system. La mejor manera de aprender acerca de LEAD es ver en vivo el sistema, así que la mayor parte de esta noche ustedes van a estar viendo el sistema en vivo paso a paso. But first, how do you get an account for yourself in the LEAD portal? ¿Cómo usted puede obtener una cuenta en el portal de LEAD? If you don't already have an account, contact your program licensor or your regional office, and they'll be able to give you an account in the portal. Si usted aún no tiene una cuenta del portal de LEAD, contáctese con su licenciador o la oficina regional para que ellos le puedan otorgar el acceso. Both providers and assistants are able to have accounts in the portal. Tanto proveedoras como asistentes pueden tener acceso y cuentas en el portal de LEAD. When your account is set up, your username is your email address, and then you will receive an email from EEC with a link so that you can set up your password. Cuando se le otorga acceso al portal de LEAD, su nombre de usuario es su correo electrónico y se le enviará un correo electrónico con un enlace para que usted pueda crear su propia clave. When you receive the email from LEAD, this is what it will look like. Cuando usted reciba su correo, el correo electrónico de LEAD, esto es un ejemplo de lo que va a aparecer. The email will contain your username, which is your email address. El correo electrónico le demostrará el nombre de usuario, que será su correo electrónico. And then it has this big long link for you to click on so that you can set up your password. Y después le va a mostrar el enlace, que es muy largo, donde usted le va a dar clic para poder crear su clave. Once you click on this link and choose a password, you'll be all ready to log into LEAD. Una vez usted le da a ese enlace y crea su password o clave, usted va a poder entrar al sistema de LEAD. Okay, so once we log into the LEAD portal, we'll show you what your homepage looks like and how to find your way around.
Una vez nosotros entremos al portal de Lead, le podemos enseñar lo que la página, cómo luce la página principal del portal y cómo navegarlo. So when you log in, this is what your home page on the portal is going to look like. Cuando se inicia la sesión en el portal de Lead, esto es lo que su página, cómo se verá su página. Up at the top, you should see your name here. You'll see a link that will always take you back to the home page, and then the link to log out will be over here on the right. En la parte superior de la página, usted verá su nombre, verá el botón que dice Home, que es el que lo lleva a la página principal, no importa en dónde usted se encuentre, y el Logout, el botón que dice Logout es en donde usted puede terminar la sesión de Lead. In this blue box here, this is called Important Information. EEC uses this area to give messages to you about important things that are going on at the agency. En este encasillado azul que dice información importante, EEC utiliza este espacio para ofrecerles información importante que ustedes necesitan saber. Right now, this area contains some information about background checks and fingerprints, but the information here will change over time. Ahora mismo esta sección habla acerca de los cambios de los antecedentes penales y las huellas digitales, pero en un tiempo la información cambiará, será diferente. So we recommend that you check this area every time that you log into Lead so you can stay up to date. Así que nosotros recomendamos que cada vez que usted entre a la página de Lead, lea esta información para que se mantenga al día con los cambios. In the area below that is the area about support tickets. En la parte que continúa, en el encasillado, el otro encasillado azul, esta sesión es para poner un ticket de ayuda. If you have any issues or problems using the portal, we ask that you submit a support ticket to our technical help desk so that they can assist you. Si usted tiene algún problema en cualquiera de las funciones de Lead, le pedimos que usted envíe un ticket de ayuda a nuestro equipo técnico para que ellos puedan ayudarlos. You can send a support ticket to the help desk by clicking here or by clicking on the left over here where it says Technical Help Desk. Usted puede enviar un ticket de ayuda de dos maneras. Una es dándole en donde dice Here, aquí, en donde ella está marcando, y la otra es en el panel de la izquierda donde dice Technical Help Desk. De ambas maneras se puede someter un ticket de ayuda. So if we needed to start a ticket, we would click on one of those links. So, si necesitamos someter un ticket de ayuda, tocaríamos uno de los dos enlaces. When we click, we come to this page called Create New Ticket. Cuando le damos clic, entramos a una página nueva que se llama Crear un nuevo ticket. You would need to select a topic for your help ticket that tells us what area of Lead you're having a problem with. Usted necesita seleccionar un tópico para nosotros poder saber en qué área de Lead usted está teniendo el problema. So you would choose a topic and then click Continue. Usted elegiría un tópico y continuar. On the next page, we ask that you give us as much information about the issue that you're having so that the team can look into the problem. En la próxima página le pedimos que usted provea la más información disponible para que nuestro equipo técnico pueda ayudarlos, saber lo que está sucediendo y ayudarlos. Any field that has a red asterisk after it is a required field that has to be filled in. Cualquiera de los encasillados que tiene un asterístico rojo significa que la información es requerida.
If you're seeing an error message or can give us, as much description as you can, that will be helpful so that we can solve your problem as quickly as possible. Si usted puede proveernos con la descripción, mientras más descripción mejor, y si hay un mensaje de error, proveernos con ese mensaje de error. After you've filled out all the information about your issue, just click the blue Submit Ticket button. Después que ya usted haya completado toda la forma, usted le da a someter el ticket. When we go back to the home page, now we're going to look at these next two areas right here. Cuando regresamos a nuestra página principal, estaremos mirando a estos dos encasillados que ven aquí. Both of these sections contain information about you and your license. Ambos encasillados proveen información acerca de usted y su licencia. The top box will contain your name and the status of your license. For example, if your license is current or if you have a renewal in progress or maybe if you're expired. El primer encasillado tendrá su nombre, el estatus de su licencia y si usted está en un proceso de renovación. I'm sorry, you said renewal process? Renewal, current, or expired. Oh, si está expirado o si está corriente. Su licencia está al día. The next section contains more information about your license, such as your capacity, your most recent issue date, and expiration date. El segundo encasillado tiene más información acerca de su licencia, como la capacidad, la última fecha en que fue otorgada su licencia y la fecha de expiración. Next to that, there are two counters. Al lado de eso tenemos dos contadores. The first counter will tell you how many days are left until your license expires. El primer contador indica cuántos días usted le faltan para que se le expire la licencia. The counter to the right tells you how many days are remaining until EEC expects that you will be sending in your renewal application. El contador de la derecha indica cuántos días le quedan para que EEC espera de que usted haya sometido su aplicación. The counters are different because, as you know, your renewal application should be received by EEC 30 days before your expiration. Los contadores son diferentes ya que usted sabe que EEC espera que su aplicación sea sometida con 30 días de anticipación antes de que expire. The section below that is where you can find any transactions that you're working on or have submitted to EEC. Esta sección de abajo indica aquí es que usted puede encontrar cualquier transacción que usted esté trabajando en ella o que ya usted haya sometido a EEC. But we're going to come back to this section in a few minutes. Pero regresaremos a esta sección en unos minutos. At the bottom of the page is a list of helpful resources or helpful links that EEC has put together with information for you. En la parte de abajo hay recursos que EEC ha puesto y enlaces que EEC ha puesto para ayudarlos a ustedes. It contains things like the link to our website or the link to the medical form or the PQ registry, just so you can have them handy. Contiene el enlace para la página del internet de EEC, para el enlace para la carta médica que le debe llenar su doctor, el PQ y Safe Sleep. There's also a list of links on the left-hand side of the page that will take you to other areas of the portal. En el panel izquierdo existen otras áreas, otros botones que los llevan, enlaces que los llevan a otras áreas de LEAD.
The provider information link will take you to another page, and on this page you can find things like links to your visits and investigations. En el enlace de Provider Information o información de proveedor lo lleva a otra página que le da información acerca de su licencia y también puede tener acceso a los reportes de las visitas y sus investigaciones. The new incident injury link will allow you to submit a new incident or injury report to EEC. El enlace de nuevo incidente o accidente lo lleva al reporte donde usted puede enviar, el cual usted puede enviar a EEC. This link will allow you to notify EEC about any assistants that are working with you at your program. En este enlace usted podrá proveerle a EEC la información de aquellas asistentes que están trabajando con usted en su programa. The next link will allow you to respond to any non-compliances from visits or investigations. Este enlace lo lleva al reporte para que usted pueda reportar los cambios y las correcciones que hizo de alguna visita o alguna investigación que fuese hecha a su programa. And then we have the new transaction link. Y después tenemos el enlace de nueva transacción. So a transaction in LEAD is an application, like a renewal transaction, or anything that you need to notify EEC about, like if you need to tell EEC that you're moving or you have a new household member, that is also a transaction. Una nueva transacción, una transacción en LEAD significa una aplicación, puede ser de renovación, cambio de dirección, es en donde usted le manda una aplicación a EEC para cualquier cambio que vaya a tener en su programa. When you click on the new transaction link, it will show you all of the transactions that are available to you at this time. Cuando usted le da clic a donde dice nueva transacción, usted verá todas aquellas transacciones que están disponibles para usted en ese preciso momento. So we're going to click on this and go to the transaction page. So le vamos a dar clic y vamos a ir a la página de las transacciones. So now we can see a list of all the transactions that are available to you right now. So ahora podemos ver la lista de transacciones que están disponibles para nosotros en este momento. This list of transactions will be different at different times, depending on what's going on with your program. Esta lista de transacciones variarán dependiendo de en dónde esté su programa en ese preciso momento. For example, if you are not getting ready to renew your license, you will not see the renewal transaction available. But once you're getting close to your expiration date, then the renewal transaction will show up on this page. Por ejemplo, si usted no está cerca de renovar su licencia, usted no va a ver la transacción de renovación disponible, pero mientras se vaya acercando el tiempo de renovación, entonces se hará disponible. Also, if you start a certain transaction and it hasn't been completed yet, you won't see the same transaction again on this page because LEAD prevents you from starting the same transaction twice. Si usted ha empezado una transacción y no la ha completado y regresa a esta página, no tendrá la opción de comenzar esa misma aplicación o transacción nuevamente porque el LEAD no le permite que usted comience la misma transacción dos veces. So to start a new transaction, you would just click on the name of the transaction and it will take you to the beginning of the transaction process. Para empezar la transacción, usted le daría clic al nombre de la transacción.
When you start a transaction, you don't have to fill everything out and submit it to EEC right then. You can save it and finish it later. Cuando usted comienza una transacción, usted no tiene que completarla ahí mismo y someterla inmediatamente a EEC. Usted la puede salvar para someterla en otro momento. So earlier today, my provider here started to fill out her renewal transaction, and now she wants to go back and work on it some more. So, esta mañana la proveedora comenzó una transacción y no la terminó y ella quiere regresar a terminarla ahora. So to find her transaction, she would come down to this area of her homepage called My Licensing Transactions. Pero para encontrar su transacción, ella tuviese que venir a esta área de su página principal que se llama Mis transacciones de licenciatura. And in this section, there are 4 different tabs that show transactions that are in different statuses. So, en esta sección hay 4 encasillados que enseñan transacciones con diferentes estatus. But my provider just started to work on her renewal transaction and she hasn't submitted it yet to EEC. So, mi proveedora acaba de comenzar llenando la aplicación y no lo ha sometido todavía a EEC. So her transaction is still unsubmitted, so she will find it under the Draft Unsubmitted tab. So, su transacción no ha sido sometida, así que ella la encontraría bajo borrador no sometido. So when she clicks on the Unsubmitted tab, she'll see any transactions down here that are in the unsubmitted status. So, cuando ella le da al encasillado donde dice no sometido, ella tendrá la lista de aquellas transacciones que no han sido sometidas. So we have one transaction that's unsubmitted, and we see right here that it is a renewal transaction. So, tenemos en la lista una transacción que no ha sido sometida y podemos ver que es una renovación. If we decide that we no longer want to work on this and we don't want to submit it to EEC, we can come over here to the right and click Discard this application to delete it. Si nosotros decidimos que no queremos someterlo a EEC y no queremos continuar con esta transacción, le podemos dar donde dice Discard this application para descartar la aplicación o la transacción. But we do want to work on our transaction some more. So to do that, we click on the blue transaction ID number right here. Pero nosotros sí queremos trabajar en esta aplicación, así que para tener acceso le vamos a dar clic al número de transacción que se encuentra aquí en azul. And clicking that number is going to bring us back into the transaction. Y dándole clic a ese número nos lleva de regreso a la transacción. Every transaction begins with an instructions page. Cada transacción comienza con una página de instrucciones. The instructions page will tell you about the things that you're going to need in order to be able to submit your transaction to EEC. La página de instrucciones les indica aquellas cosas que usted va a necesitar para documentos y demás que usted va a necesitar para poder someter su transacción a EEC. It will talk about things like the fee that you'll need to pay, some trainings that you'll need to take, and any documents that you may need to submit to EEC with your transaction. Y hablará acerca del pago, entrenamientos y documentos que usted va a tener que someter a EEC para completar esta transacción. So we recommend that you read through the instructions page before you start any transaction.
Así que recomendamos que lea la página de instrucciones antes de comenzar cualquier transacción. When you're ready to move on, just click the blue Next button. Cuando está listo para continuar, le da a Next. The first page of your renewal transaction is the provider information page. La primera página de la transacción de renovación es la página de la información del proveedor o educadora. This page contains some basic information about you and your license, such as your name and your address. Esta página tiene información básica sobre usted, como es su nombre y su dirección. You'll notice that some of these fields are grayed out and I cannot edit them, like your name and address. Podrá notar que algunos de estos encasillados están en gris y yo no los puedo cambiar. Son su nombre y su dirección. The reason for that is because if you have to let EEC know about a change of name or that you're moving, you have to do that in another transaction, not as part of your renewal. La razón para esto es que si usted debe notificarnos de un cambio de nombre o de dirección, no se hace desde la transacción de renovación, sino de otra transacción. But you can change some information on this page, such as your capacity, and enter information about your PQ, and you can also update your email address and your phone number. Hay ciertas áreas que usted sí puede cambiar, como es la capacidad del programa que usted está requiriendo, su correo electrónico, número de teléfono, PQ y fecha de expiración. And then we'll move on to the next page. Y seguimos a la siguiente página. This page is called the Household Members page. Esta página se llama la página de los miembros de familia. We need to have a list of all of the household members and people that are regularly on the premises at your program. Nosotros necesitamos una lista de todos los miembros de la familia y personas que pasan regularmente en los predios y en su programa. The first person that you should see listed here is you, the provider. La primera persona que usted debe ver en esta lista es usted, la educadora. For you, the role should say main contact licensee, and you are the only person that should have that role. Para usted, el rol sería, como lo ven aquí, main contact y licensee. Usted debe ser la única persona en la lista que tiene ese rol. We recommend that you click edit so you can look at all the information about you and correct it if anything needs to be changed. Recomendamos que cuando vea la lista le dé edit para hacer cualquier cambio, revisar la información y hacer cualquier cambio que sea necesario. So please make sure that your date of birth is correct and your email especially, because EEC will email you your background check form, and this is where it will be sent to. So, cerciórese que su fecha de nacimiento es la correcta y especialmente su correo electrónico, ya que EEC le enviará la hoja de consentimiento para chequear los antecedentes penales a través del correo electrónico. If you need to add any household members to this list, just click here where it says add household members or regularly on the premises. Si usted necesita añadir un miembro de familia o una persona que pasa regularmente en los predios, le daría ahí en donde dice add household members or regularly on the premises para poderlos añadir. For each person that you add, you will need to choose a role for them of either regularly on premise
or household member. Para cualquier persona que usted añada, tiene que elegirle un rol, tal como es miembro de familia o regularmente en los predios. You'll need to fill out each field that has a red asterisk after it because those are the required fields. Todas las áreas que tengan un asterístico rojo deben ser llenadas ya que son requeridas. We need to have an email address for each person so that we can send them their background check form if they're old enough. Necesitamos un correo electrónico para cada miembro de la familia, ya que ellos recibirán su hoja de consentimiento a través de su propio correo, si son mayores de edad. If the household member is younger than 18 years of age, the email address should be that of the parent or guardian, not the child. Si el miembro de familia es menor de 18 años, el correo electrónico debe ser del guardián o del padre o madre del niño. If you see someone listed on your household members that no longer lives in your household, click edit and let EEC know that they're no longer part of your household. Si usted ve en la lista a alguien que ya no reside en su hogar, debe avisarle a EEC dándole a edit. When you come to their page, come down to the bottom here where it says current household or regularly on premises. Cuando lo lleven a la siguiente página, se va a la parte inferior de la página donde dice current household or regularly on the premises. If they no longer live with you, uncheck this box, and then another box is going to appear on the right. Si ya no vive con usted, usted desmarcaría ese encasillado y aparecería otro encasillado a mano derecha. In this new box, put the date that they moved out of your house or are no longer part of your household to let EEC know when they were no longer part of your household. En el nuevo encasillado, usted pondría la fecha en que la persona se mudó de su hogar o dejó de ser parte, miembro de su familia. And then click Save. Y usted le da a salvar los cambios. When your list of household members is complete, be sure to click off this checkbox, which lets EEC know that the list is complete and accurate. Cuando su lista de miembros de familia ya está completa, le da clic al encasillado para dejarnos saber de que ya su lista está completa. The next page contains questions about your status and capacity, and these are all yes and no questions. La próxima página tiene preguntas acerca del estatus de su licencia y la capacidad. Estas preguntas son todas de responder sí o no. If you answer no to any of these questions, you can just move on to the next question. Si usted responde no a alguna de estas preguntas, puede continuar a la siguiente pregunta. But if you answer yes, a new text box will appear and you need to provide more information about your answer. Pero si usted responde sí, un nuevo encasillado abrirá un nuevo espacio y usted tendrá que proveer más información. The page after that asks questions about background information, and these are also yes and no questions. La siguiente página habla acerca de, hace preguntas acerca del récord de antecedentes penales y estas, al igual que las anteriores, son de sí o no. Just like on the last page, if you answer yes to any question, there'll be another question that you'll need to answer before you can move on. Al igual que la página anterior, si usted contesta sí, se abrirá otro encasillado y tendrá que responder a las
a las preguntas que continúan. This page asks you questions about the trainings that you've taken. Esta página les pide información acerca de los entrenamientos que usted ha tomado. For every type of transaction, you'll see a list of the trainings that you'll need to take in order to complete your transaction. Por cada tipo de transacción, usted verá los entrenamientos que son requeridos para completar esa transacción. If you haven't taken the trainings yet, you can just answer no. Si usted aún no ha tomado los entrenamientos, usted puede poner que no, responder que no. You will be able to submit your transaction if you haven't taken the trainings yet, but your licensor won't be able to issue your new license until she receives your training certificate. Usted podrá someter la transacción sin haber enviado los entrenamientos, pero su licenciador no va a poder aprobar su licencia hasta que todos esos entrenamientos requeridos sean recibidos. If you answer yes, that you've taken the trainings, you'll need to enter the date that you took the training. Si usted responde que sí tomó el entrenamiento, deberá poner la fecha en que tomó el entrenamiento. This page will ask you if there's been any changes in your indoor space and where your drinking water comes from. Esta página le preguntará si ha habido cambios en el espacio en su programa o de dónde se suple el agua de su hogar, sea de pozo o de la ciudad. For your drinking water, if you answer that it comes from a private water supply, that means that you have a well in your yard. Otherwise, you would answer that the water comes from the town or city that you live in. Si usted responde que su agua viene de algo privado, significa que usted tiene un pozo en la casa. Si usted no tiene pozo en su casa, entonces la respuesta correcta es que viene de la ciudad, Town Water Supply. On this page, you'll need to upload and attach copies of your medical letter and your training certificates so that your licensor can receive them. En esta página usted tendrá que subir los entrenamientos y la carta médica y demás documentos que deben ir adjuntos. In order to do that, you'll first have to have a copy of your certificates on your computer or the device that you're using to fill out your transaction. Para poder lograr esto, usted debe tener los entrenamientos ya descargados en el computador o cualquier equipo que usted vaya a usar para terminar esta aplicación ya disponibles en ello. When you're ready to attach a file, click on the blue paper clip on the line for the file that you want to attach. Cuando usted ya está listo para subir el documento, debe darle al clip que es azul de papel que se encuentra en la página de acuerdo al título del entrenamiento. So when we click on it, we'll see this box pop up. So cuando le damos clic, esta es la página que vamos a ver. It will show you the name of the document that you are uploading, and then you have the choice to put in an expiration date, but that's not a required field. Veremos el nombre del entrenamiento que se supone que estemos subiendo a esta página y tenemos la opción de poner la fecha de expiración, aunque esa parte no es requerida. Then you'll need to click this blue Select Attachment button
so that you can attach the file from your computer into your transaction. Después debemos darle a este botón azul que dice Select Attachment para chequear, ir a nuestros archivos y poder encontrar el archivo que queremos anexar. So we click this button and then we have to find our file on our computer. So le damos clic ahí y vamos a buscar el archivo en nuestra computadora. When you find the file that you want to attach, you can click the file name and then click Open or double click the file name. They both do the same thing. Cuando usted encuentra el archivo que quiere subir, le puede dar una vez y después darle a donde dice Abrir o le da clic 2 veces al título del archivo. Las dos cosas hacen la misma función. After we do that, we can see the name of our file next to the Select Attachment button so that we know that that part was successful. Después que hacemos eso, vemos que el título del archivo se encuentra al lado del botón que apretamos para buscar el archivo. Eso nos deja saber de que esa parte fue exitosa. After that, we have to click the blue Upload button. Después de eso, le tenemos que dar al botón azul que dice Upload. Once we do that, Lead will tell us to remember to click Save. Una vez hacemos eso, el sistema de Lead nos avisará y nos recordará que tenemos que salvarlo. So once we click Save, then we will be done with this part. Una vez le damos Save, entonces ya terminamos con esa parte. So when we come back to this attachments page, we'll notice that our document now says that it has been submitted, so we know that we were successful. So, cuando regresamos a esta hoja de documentos adjuntos, podemos ver que en el estatus dice sometido y eso nos deja saber que lo hicimos exitosamente. If you don't have all of your training certificates right now, you can still submit your transaction, but you'll have to come back to your transaction later to upload the rest of your certificate. Si usted no tiene sus certificados ahora mismo, usted como quiera puede someter su aplicación, pero necesitará regresar a su transacción y a esta página para subirlos antes de que se complete toda la transacción. The last page of every transaction is called the Summary and Submission page. La última página de todas las transacciones se llama la de revisión y sumisión. This will show you all of the information that you entered while you were filling out your transaction. En esta página usted podrá ver todo lo que usted entró de información en la transacción. We recommend that you look it over and make sure that it's correct, because once you submit your transaction to EEC, you won't be able to make any changes. Nosotros recomendamos que usted chequee toda la información en esta página, ya que cuando usted somete la aplicación, ya no puede hacer ningún cambio en ella. If you see any information that you need to correct, just use the links over here to go back to the page where you need to go and you can correct the information. Si usted ve alguna información que usted debe corregir, se va a la parte derecha donde están los círculos verdes y aprieta la sección en donde usted quiere ir y lo lleva directamente a esa sección para que usted pueda hacer los cambios. When everything looks good, scroll down to the bottom of the page to the Terms and Conditions area. Cuando todo está ya listo en la aplicación, se va a la parte inferior de la página donde dice términos y condiciones. When you check this checkbox, that means that you've read and understood the questions and that your answers are correct.
Cuando usted le da clic a ese encasillado, usted está diciendo que usted leyó y entendió las preguntas en la aplicación y que usted las contestó correctamente. You can then click the I agree submit button, and this will send your transaction to EEC. Okay. Entonces ahí le puede dar a donde dice I agree and submit, yo estoy de acuerdo y someto para poder someter la transacción a EEC. Once you submit it, you'll get a message that tells you that you were successful. Una vez usted lo somete, recibirá un mensaje que dice éxito, success. When you close out of that, you come back to your home page. Cuando usted cierra esa página, regresa a su página principal. So if we look down below here to our unsubmitted tab where we started out before, our transaction is no longer listed there. Si regresamos al encasillado que decía borrador no sometido, podremos notar que nuestra transacción ya no se encuentra en ese encasillado. But if we click the next tab that says in progress submitted, we can see our renewal transaction over here because, as we know, we submitted it to EEC. So, si le damos al próximo encasillado que dice en progreso sometido, podremos ver nuestra transacción de renovación ahí porque ya sabemos que la hemos sometido a EEC. When a transaction is in this tab or in this status, it has been sent to EEC, but EEC still is waiting for some things from you before your licensor can process it. Cuando la transacción se encuentra en este encasillado, significa que usted ha sometido la aplicación a EEC, pero EEC aún necesita ciertas cosas de usted para que su aplicación esté completa. So in the case of a renewal transaction, EEC is still needing your check for your fee. You still need to fill out your tax certification statement, which used to be the last page of your paper application. And then you also need to send in your background check form. So para una transacción de renovación ya sometida, usted todavía debe enviar el pago, el consentimiento, es la certificación de los taxes y la forma de BRC, que es el consentimiento para el chequeo de antecedentes penales. Estas cosas deben ser recibidas antes que su aplicación esté completa. EEC will send you some emails to let you know what it needs from you. EEC le enviará correos electrónicos para dejarle saber qué necesita de usted. So if we go and look at our inbox, we can see the emails that EEC sent us about our renewal transaction. So, si vamos a nuestro correo electrónico, veremos ciertos correos electrónicos que EEC nos mandó acerca de nuestra transacción de renovación. So this email that says licensing transaction successfully submitted is the first one that we're going to look at. So, este email que dice que la transacción fue sometida exitosamente va a ser el primer correo que nosotros vamos a abrir. This email will have your transaction number in it, and then it's going to tell you that we still need a tax certification statement and your fee before your transaction will be sent to your licensor. Este correo electrónico nos indica el número de nuestra transacción y nos informa de que nuestro pagaré y la certificación de los taxes deben ser recibidas antes de que su transacción pase a manos de su licenciador. So for your fee, this paragraph will tell you exactly how much your check should be for and how to make your check out to the Commonwealth of Massachusetts.
Así que para el pago, este párrafo indica la cantidad que usted necesita enviar y a quién debe ser escrito el cheque, al Commonwealth of Massachusetts. EEC still cannot accept electronic payments, so your check will have to be mailed to your regional office, and their address will also be in the email. EEC aún no puede aceptar pagos electrónicamente, así que usted va a tener que enviarlo por correo regular y la dirección de la oficina donde debe ser enviado aparecerá en ese correo electrónico al fondo de ese correo. We are asking that you either print this email and include it with your check or write the transaction number on your check so that when we get your check, we can match it up with your transaction in LEAD. Le pedimos que usted imprima este correo electrónico y lo mande con el cheque o que le ponga a su cheque o money order el número de su transacción para cuando nosotros lo recibamos podamos saber a quién le estamos dando crédito por a qué transacción estamos dando crédito por ese cheque. This paragraph tells you that we need your tax certification statement, and it gives you a link to click on so that you can fill out the tax certification statement electronically. Este párrafo le informa de que aún necesitamos la certificación de los taxes y trae el enlace en azul para usted poder tener acceso a la forma. So when we click on that link, it will take us into DocuSign so we can fill out the form. So cuando le damos clic nos va a llevar al sistema DocuSign para nosotros poder firmar la hoja. Any box that's in red needs to be filled out, so you'll need to give EEC your social security number or your tax ID. Todos los encasillados en rojo son requeridos, así que usted tendrá que enviarle a EEC el número de seguro social o el número de tax ID. To sign the document, click on the yellow box that says sign. Para firmar el documento debe darle clic en el encasillado amarillo que dice firma. To send the document back to EEC, click finish, and it will automatically send it back and match it up with your transaction. Y para enviarlo de regreso a EEC deben darle al botón que dice finish y esto lo enviará directamente a donde está su transacción. The other emails that you're going to receive are about the background check forms that need to be filled out. Los otros emails que usted recibirá va a ser acerca de la hoja de consentimiento para los antecedentes penales que usted tiene que llenar y enviar. It's okay if different household members share an email address, but it's very important that each person fill out the background check form that is addressed to them. No hay ningún problema que más de un miembro de la familia utilice y comparta el mismo correo electrónico, pero es importante que cada miembro de la familia llene el correo electrónico que va dirigido a él o a ella. So if we open one of the background check emails, we can see that this is addressed to Jimmy, and only Jimmy can fill out the background check form that's attached to this link. So abrimos uno de los correos electrónicos y podemos notar que va dirigido a Jimmy. So Jimmy es el único que puede llenar la hoja que aparece en el enlace, esa hoja de consentimiento. Debe ser Jimmy el que la llene. When we click the link, this will also take us to DocuSign. Cuando abrimos el link, esto también nos lleva a DocuSign. You'll need to fill in your name and your email address. Usted necesitará llenar su nombre y correo electrónico.
And this is the background check form. All the fields that are in red need to be filled out. Y esa es la hoja de los antecedentes, del consentimiento de los antecedentes penales. Todas las áreas en rojo son requeridas de llenar. It's very important that your name on the background check form matches your ID. Es importante que el nombre en esta forma de consentimiento sea el mismo que aparece en su ID, en su identificación. This next area is for any aliases or maiden names that you might have, so you can fill those out here. Esta área es para cualquier alias, cualquier nombre que usted haya utilizado, de casada, de soltera, que usted haya utilizado, todos esos nombres se escriben en esta parte. Those fields are red, which means they're required. But if you don't have any maiden names or aliases, you can fill it out with N/A for not applicable, and that will allow you to move on. Esta área está en rojo, el encasillado está en rojo, así que es requerido, pero si usted no tiene otro nombre, puede poner NA en cada una de las fields para que le permita continuar. This field is for your Social Security number, and we need the last 6 digits of your Social Security number in this field. Este encasillado es para su número de seguro social. Necesitamos los últimos 6 dígitos de su seguro social. This field is red, which means it's required, but if you don't have a Social Security number, you can come to this next field and check off this box that says that you have never been issued a social. Este encasillado está en rojo, así que es requerido, pero si usted nunca ha sido otorgado un número de seguro social, usted le daría al encasillado que se encuentra a mano derecha de ese encasillado y al marcarlo notará que se desaparece el encasillado y ya no es requerido. When you, oh, sorry. No, it's when you okay. when you click this box, then the Social Security number field is no longer red. Oh, I just said that. I'm sorry. Oh, okay. All right. Nope, that's fine. Okay. When you're ready to sign this form, click in the yellow box. Cuando usted esté listo para firmar, le da al encasillado amarillo. It will show you the name that is going to be used to sign the document as well as the signature. Le demostrará el nombre que va a ser utilizado para la firma, al igual que la firma. If the household member is under 18 years old, he cannot sign his own background check form. A parent has to sign it for him. Si el miembro de familia es menor de 18 años, mayor de 15, pero menor de 18, él o ella no pueden firmar su propio consentimiento, el padre tiene que firmarlo. So to change the person's signature for the child, you would come up here and change the name to the mother or father's name. Para cambiar el nombre del niño por el nombre del padre, iríamos donde está el nombre del niño, lo cambiaríamos por el nombre del padre o la madre y eso cambia la firma. When you change the name, the signature will change and then you can click the blue button to sign the document. Una vez usted cambie el nombre y la firma cambie, le puede dar a adoptar y firmar. So once EEC receives your fee and your tax certification and your background check forms, then it can move your transaction to your licensor so that she can work on it. Una vez EEC recibe su pago, su cheque, la certificación de los taxes y
el consentimiento de antecedentes penales, entonces su aplicación se mueve a bajo revisión y su licenciadora puede trabajar en ella. If you didn't get your email for your tax certification statement or your background checks, you can request that they get sent to you again by using the links over here on the right. Si usted no recibió el correo electrónico de la certificación de los taxes o del BRC, la hoja de consentimientos de antecedentes penales, usted puede pedir que se las reenvíen dándole a uno de los enlaces que se encuentran a mano derecha. You can also still add household members or correct their information at this point. A este punto usted todavía puede añadir miembros de familia o editar, cambiar información de miembros de familia. You can also still choose to discard your application. A este punto también usted puede descartar su aplicación si no desea someterla a EEC. Once you've done all of the things that EEC sent you the emails about, your application will show up in the third tab, which is called In Progress Under Review. Una vez usted haya completado todo lo que EEC espera de usted y todas estas cosas, su aplicación o su transacción se moverá en progreso bajo revisión. If you have sent all of your items to EEC and several days have gone by and you still see your application sitting here under this tab, we recommend that you give your licensor a call just to make sure that we received everything that you sent. Si usted envió todos los papeles requeridos, documentos requeridos, y usted nota que varios días han pasado y su aplicación o transacción continúa en el encasillado de sometido, por favor contáctese con su licenciador para ver si no hemos recibido algo o lo que está sucediendo con su transacción. So when your transaction is under review, that means that your licensor is now working on it. Cuando su transacción está bajo revisión, significa que su licenciador ya está trabajando en ella. And then when you see your transaction under the last tab called Processed Closed, that means that EEC has completed working on it and your new license has been issued. Y cuando usted ve que su transacción se ha movido a procesado y cerrado, significa que ya hemos completado su transacción y su licencia ha sido renovada. While your application is being worked on, if you need to go back in and add any attachments like training certificates, just find which tab it's under and click on the blue transaction ID. Si mientras tanto usted necesita añadirle, adjuntar documentos, entrenamientos, busque en qué encasillado se encuentra su transacción. Una vez la encuentra, le da al número de transacción para volver a entrar a la transacción y poder añadir esos documentos. When you click on the transaction ID, go to the attachments page. Cuando le da al número de transacción, se va a ir donde dice Attachments. And you'll be able to attach more files in the same way that we did it before. Y usted podrá subir documentos y archivos de la misma manera que lo hicimos anteriormente. You'll also be able to look at the other pages of your application at this point, but you won't be able to edit anything. Usted también podrá ver las diferentes páginas de su aplicación, pero no podrá hacer cambios.